Buenos días niños, ¿cómo están? Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir hablando del amor, vamos a hablar del amor entre los hermanos, de cómo Dios quiere y espera que nosotros nos amemos. Para iniciar la clase pues vamos a orar y colocar este momento en las manos de Dios. Entonces, Señor, Padre, gracias por permitirnos compartir tu palabra y reunirnos en pos de ti, Señor, a través de estos medios que tú dispusiste, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, sé que le va a hablar a estos niños el día de hoy, así como me habló a mí, Señor. Yo te los entrego, te los coloco en tus manos y te pido que me des la sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome para yo hablar solamente de parte tuya, Señor. Coloco este espacio en tus manos y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Bueno, el versículo bíblico del que nos vamos a soportar para desarrollar el tema de hoy es 1 Corintios 13, del versículo 4 al 7. Entonces voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, esas son las características que debe tener el amor que Dios nos ordena a nosotros que tengamos con nuestro prójimo. Entonces, nosotros sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y Jesús, cuando vino, dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. La palabra de Dios también dice que toda la ley de Dios se cumple con el amor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes amor, tú vas a desarrollar otras características que te van a hacer cumplir todos los mandamientos. Si tú tienes amor, entonces tú no vas a mentir. Si tú tienes amor, entonces tú no vas a dañar a otra persona. Si tú tienes amor en tu corazón hacia tus padres, tú los vas a honrar, como dice la palabra de Dios que tienes que hacerlo. Entonces, en el amor se cumple toda la ley de Dios. Entonces, un ejercicio que quiero que hagamos en estos momentos es que para identificar, porque Dios lo que nos está diciendo hoy es que nos está llamando a que amemos, ¿cierto? A que tengamos esas características. Si nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, que amamos a nuestros papitos, que amamos a nuestro profesor del colegio, a nuestros amiguitos, a nuestros hermanos, pero nosotros no tenemos las características que dice esta palabra: paciencia, bondad, si somos envidiosos, si de pronto tenemos orgullo, entonces en realidad no estamos teniendo el amor que Dios nos ordena que debemos tener, porque no es negociable, no es opcional. Dios nos dice que tenemos que amar, es un mandamiento, y desde niños nosotros tenemos que aprender a cultivar el amor y a mostrarlo a otras personas. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros efectivamente estamos cumpliendo esto? Vamos a hacer un ejercicio, y es que así como lo dice aquí en la palabra, como están describiendo al amor, vamos a reemplazar esa palabra, el amor, o esa frase, el amor, y vamos a colocar nuestro nombre. En mi caso, por ejemplo, sería, y así vamos a identificar si de verdad estamos cumpliendo con esas características. Por ejemplo, en mi caso sería: Kiyutiki es paciente y bondadosa. Entonces yo ahí voy a analizar si efectivamente yo soy paciente y bondadosa. Si cumplo con esas características, entonces voy bien en el tema de desarrollar el amor que Dios quiere. Kiyutiki no es envidiosa ni jactanciosa. ¿Será que eso lo cumplo yo verdaderamente? Kiyutiki no hace nada impropio, no es egoísta. Kiyutiki no se irrita, no es rencorosa. ¿Será que yo tengo esas características o será que no es así? Kiyutiki todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, vamos a hacer este ejercicio cada uno y vamos a pensar, porque igual no importa si somos niños, nosotros ya tenemos que empezar a comportarnos como Dios quiere que nosotros nos comportemos, ¿cierto? Y a cultivar el amor de Cristo, porque Cristo cumplía todas esas características. El carácter de Jesús incluía estas características que dice aquí
la palabra de Dios. Entonces tenemos que recordar que Dios nos amó primero, ¿cierto? Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, Él nos amó primero, antes incluso que nosotros naciéramos. Ya Dios tenía un plan para nuestras vidas y nos amó desde ese momento. De hecho, nadie le pidió, nosotros no le pedimos a Jesús que muriera por nosotros. Yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. Sin embargo, Él lo hizo porque Él nos ama tanto. Su amor por nosotros y por la humanidad es tan grande que Él lo hizo aún sabiendo que nosotros somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Comportarnos como Dios se comporta con nosotros. Dios nos ama de una manera extremadamente paciente. Entonces Dios espera que así como Él nos ama a nosotros sin medida, nosotros amemos también a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean también de la misma manera, sin medida, cumpliendo las características que dice aquí en la palabra de Dios. Recordemos que nosotros amamos independientemente del comportamiento de las personas, porque si alguien nos hace algo no lo debemos dejar de amar, porque cuando nosotros pecamos Dios no nos deja de amar. Dios no te ama menos porque tú peques, porque la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Dios no tiene registro de las ofensas que recibe de parte de nosotros, y así nosotros debemos olvidarnos de las ofensas que recibimos de nuestros hermanos y siempre procurar amarlos, ¿cierto? Entonces en la actividad de hoy nos piden primero identificar las características que es el amor, paciente, bondadoso, sufrido, que no es el amor, no es orgulloso, no es envidioso, que identifiquemos qué significa que el amor sea paciente y que sea sufrido, que vayamos a identificar en algunas situaciones cuando se cumplen estas características del amor y cuando no. Vamos a hablar un poquito del amor fraternal. Entonces los invito a que desarrollemos la clase de hoy, a que vayamos contestando las preguntas y que veamos los videos ilustrativos en donde vamos a entender un poquito más qué nos quiere decir Dios acerca del amor. Entonces yo espero que en este tiempo estemos aprovechando para buscar más el rostro de Dios, para buscar más el rostro del Padre, y yo espero que muy pronto nos podamos reunir y poder compartir la palabra de Dios como antes. Entonces, hasta luego, niños, que Dios los bendiga.